Santo, conectados con la presencia de Dios. La estación que te conecta al cielo. La estación que te conecta al cielo. Encamínameradio.com. La palabra de Dios viva en encamínameradio.com. 4 de la tarde, 5 minutos en Colombia. Saludamos a toda la audiencia que hasta ahora está en sintonía. Muy contentos de compartir en esta tarde con ustedes, de poder ser parte de este propósito. Recuerde que en la parte inferior de nuestra página oficial está el chat para que dejen allí sus inquietudes, para que dejen sus saludos, para que participe con nosotros sus peticiones de oración y de esta manera, pues a través de este medio, saber un poco más de ustedes. Saludamos a toda la audiencia que está a esta hora conectada en la ciudad de Bogotá, los que nos escuchan desde la ciudad de Medellín, los que están en Cali, en Bucaramanga, en Pasto, en la zona costera de Colombia, los que se conectan desde otros países, Ecuador, Chile, España. Qué bendición que nos acompañen a esta hora. Muy contentos de participar en las riquezas espirituales con todos ustedes. Y en la tarde de hoy, con un tema muy amplio. Este tema se titula La cobardía. ¿Qué alcance tiene en su vida? El texto base Levíticos capítulo 26, 36. Recuerde que en la parte superior de la página oficial está la Biblia online para que ustedes también nos acompañen con la lectura. Si en algún momento de la transmisión nuestra página oficial se cae, hay plataformas alternativas por las que usted puede seguir en sintonía con nosotros. Online Radio Box, Radio Colombia. Solo hace falta que en cualquier buscador como Google escriban Encamíname Radio y allí una lista amplia de sitios alternativos para que ustedes no se pierdan de esta enseñanza de esta tarde y sigan con la señal de encamínameradio.com. Ya está con nosotros el pastor Laurentino López conectado. Pastor, buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de encamínameradio.com. Adelante. Muchísimas gracias, hermanita Julia Alejandra. Y puedo dirigirme a cada uno de ustedes de una manera muy cordial, de una manera muy atenta y deseándoles a todos que estén atentos, que dejen sus ocupaciones, que se concentren y que vamos a aprender juntos porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que arma de doble filo y que penetra hasta los tuétanos y que con el poder maravilloso del Espíritu Santo discierne los pensamientos. Todo esto que hoy vamos a tratar es en la tarde, porque esta mañana en el culto online que nos dirigimos a toda la feligresía en general, tuvimos la oportunidad de compartir grandes hechos y acontecimientos que la Biblia nos relata, como el caso de lo que pasó con Acab y lo que pasó con Jezabel y todos los antagonismos y poderes de las tinieblas que se mueven a través de las personas cuando violamos completamente las obras maravillosas de las normas establecidas en la palabra del Señor a través de la ordenanza que el Señor ha dado para todo el pueblo. La cobardía, ¿qué alcance tiene en su vida? Esta es una de las preguntas más importantes que nosotros debemos considerar y que debemos de pensar. ¿Qué alcance tiene en su vida la cobardía? Hay citas bíblicas que nos señalan lo que habla en el Levítico capítulo 26, 36 del libro de Levítico. Dice lo siguiente: y los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Lo que claramente nosotros identificamos de acuerdo a este versículo es que hay espíritu de cobardía que toma posesión en las personas que tienen el sentir y que no luchan y que no tienen en su interior el valor y la capacidad para enfrentar las dificultades, sino que también su condición es de cobardía y el espíritu acude rápidamente para que la cobardía se haga real y que esa cobardía se cumpla en cada una de las personas, porque son espíritus que de parte del Señor nos habla y nos enseña
con todo el alcance y con todo lo que necesitará. Así que es necesario que, debido que se infringen las normas, debido a que no hay en la gente un acto de obediencia con respecto a la ordenanza, la infracción de la misma orden termina por dañar y termina por dejar que el enemigo, a través de la cobardía, tenga dominio, y esto trae sus consecuencias. Así que, mi querida audiencia, nos sabrá disculpar porque tuvimos una dificultad técnica y hasta no solucionarla no pudimos dirigirnos a todos ustedes. Le pido mil y mil excusas porque nosotros internamente tuvimos algunos baches técnicos y no permitimos que esto se llevara en el orden como está establecido, pero gracias a Dios estamos de nuevo y esperamos que todos ustedes estén atentos, que todos ustedes lleven bien a cabo lo que estamos recibiendo y recordando que el tema de hoy, la cobardía, qué alcance tiene en su vida, Levítico 26:36 y Deuteronomio 28. Cuando tenemos el libro de Deuteronomio 28 nos dice lo siguiente: volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Miren esta enseñanza tan importante que nos da la palabra. El cobarde siempre tendrá la dificultad de menoscabar, tendrá la oportunidad de infundirles un menoscabo al corazón de las personas, o sea, al pensamiento de las personas que lo rodean, y el Señor en este versículo enseña que no podemos contar con ellos porque el cobarde siempre tiene dificultades, todo le molesta porque todo le causa temor, todo le causa miedo y todas las cosas que lo rodean termina siendo pusilánimemente teniendo dificultades, y así como para poder volverán los oficiales a hablar al pueblo. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Medroso porque tiene temor, infunde pánico, además es cobarde, y la cobardía, mejor que se vaya a la casa y no apoque el corazón de los hermanos, porque comienza: esto no se va a ganar, esto no va a servir, esto no es así. Ustedes recordarán lo que pasó con Josué cuando mandaron a los 12 príncipes arriba a la parte de la tierra prometida, y ellos hicieron una revisión y que vieron a los hijos de Anac, que eran súper gigantes, y a estos cobardes lo primero que dijeron: no, pero ellos vienen a aplastar, ellos nos vienen a acabar, ellos nos vienen a hacer daño, ellos nos vienen a hacer cosas que nosotros no estamos en capacidad de defendernos, porque delante de ellos somos como hormigas y nos van a pegar una aplastada. Entonces note que ese tipo de diálogo, ese tipo de pensamientos son pensamientos pusilánimes que nos llevan a evitar que las otras personas también que nos rodean puedan ver las cosas con fe, las puedan ver con valor, y esto que trae la gente en su boca les infunde muchísimos temores, y como dice la Biblia aquí mismo en la palabra, y dice que volverán al pueblo: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo, porque el corazón del hombre, desde luego, es un corazón apocado, es un corazón corto, le falta decisión, es un hombre medroso, es una mujer medrosa, todo le tiene miedo, que cuidado, que mire, que se le vino encima, que no se pare debajo de ese árbol porque se le vinieron las ramas encima, que se quite de ahí porque esa parece va a caer, mire que por ese lado usted va a resbalar y va a caer. Es decir, siempre va a encontrar el daño y va a encontrar la dificultad, pero no es cierta, sino es una actitud de medrosidad, es una actitud de cobardía que siempre la persona va a tener, y que esto no le va a ayudar a defender sus propios intereses, ni le va a ayudar a defender los intereses de los demás. Por eso, estas personas, como habla la palabra, eran las leyes contra la guerra, y para ir a pelear, pues que iban a sacar un poco de cobardes que de verdad iban a infundirle a los otros terror, le iban a infundir miedo, le iban a infundir temores, y se necesitaba valor, intrepidez para pelear la gran batalla y para pasar adelante y para ganarla. Entonces, si nosotros tomamos hoy la enseñanza del día de hoy, esto quiere enseñarnos qué hace un miedoso, qué hace un cobarde y cuál es su actitud
frente y por qué hoy a través de la palabra y en el mundo entero se encuentra personas de este carácter que dice por miedo al yugo, a la palabra, prefieren apostatar. ¿Por qué? Prefieren buscar el camino fácil para lograr entretener al pueblo que llaman, al pueblo que quieren sostener, pero es un pueblo que no se le exhorta, es un pueblo que no se corrige, es un pueblo que no se le enseña, es un pueblo que no se le redarguye, es un pueblo que no se le instruye y por lo tanto al pueblo se le consiente lo que él quiera hacer y lo que él quiera pedir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que por miedo al yugo de la palabra prefieren apostatar. Significa no preocuparse por los principios establecidos de la palabra, enseñar, redarguir, exhortar, corregir y instruir en justicia, sino dejar que la feligresía haga lo que bien le parezca. El miedo no les permite aceptar las pruebas y cuando hay muchas pruebas, entonces el pueblo se echa para atrás porque nunca se enseñan, sino salen expresiones supremamente vacías que el pueblo escucha y dice, no, qué bueno que sería yo no estar en esta iglesia, porque si esta iglesia yo tengo que pasar pruebas, pues las pruebas no son para mí y por lo tanto yo mejor desisto, yo mejor me voy de esta iglesia y me voy a una iglesia más próspera, me voy a la iglesia mejor bendecida y me encuentro en el lugar apropiado donde no me estorban, donde no me ponen tantos yugos y no tengo que pasar tantas pruebas. Pero la verdad, que el cobarde, y miremos Hechos capítulo 16, versículos 23 y 24. Esto, versículos 26 al 24, 24 al 26. Vamos a compararlo. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo, Silas cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel los sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta enseñanza que nos da el libro de los Hechos, lo primero que nos aclara es que lo primero que el ser humano cuando está en la verdad tiene que vivir una gran tribulación. Esta gente no estaba ahí prisionera porque estaban en la calle por ahí robando, matando. No, estaban divulgando el evangelio, estaban hablando de Cristo y esto les trajo contravenciones a las normas establecidas para esa época. ¿Y qué sucedió? Que los metieron a la cárcel, los metieron al lugar que ellos no esperaban, pero sin embargo, ellos tenían que aceptar que las pruebas, las dificultades son partes inherentes cuando hay una fe auténtica y se tiene que predicar sobre lo mismo porque cuando tú te paras, vas a recibir de las personas el rechazo, las personas no te van a querer, las personas te van a repudiar, las personas no van a estar contentas, porque muchas personas quisieran hacer lo que les conviene y recibir el aplauso, la aceptación de las personas que tienen la autoridad, porque ellos piensan dentro de sí mismos que lo mejor es alcanzar al cielo, pero también con la permisividad, como también con la aceptación de las personas que tienen la autoridad. Pero estas personas son unos cobardes que no son capaces de impedir el pecado, llevándole las normas de la ley, enseñándoles al pueblo las correcciones necesarias, los principios establecidos de la palabra para corregirlos, redarguirlos e instruirlos y llevarlos al propósito maravilloso. Por eso la palabra nos dice en los Hechos, estas personas no están dispuestas a vivir, no están dispuestas a aceptar las pruebas de la vida. Porque la vida nos trae, estos estaban prisioneros, estos estaban guardados, estos estaban allá en un lugar encerrados como criminales. Por evangelizar, por enseñar, por instruir las cosas del evangelio, pues eso no lo quiere nadie. Mire los apóstatas lo que hacen, mire qué irresponsables que son estos. Y estos están en todas partes, estos están en cualquier parte, nuestras iglesias están atiborradas de este tipo de personas. Esto es una cosa muy grave, esto es supremamente delicado. Porque ellos prefieren buscar el camino del facilismo para buscar adeptos. No están buscando gente para salvarla, sino están buscando son gente para tratarlas y llevarlas a las grandes bendiciones que ellos ofrecen, pero sin yugo, sin pruebas y sin ninguna clase de circunstancias. Entonces, podemos también tomar el libro de Santiago
capítulo 1, versículos 2 y 3. Mire lo que nos dice. Nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren ustedes que nos habla la Biblia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que nos enseña la palabra es que todo cristiano, hoy tenemos en la iglesia Trina pruebas, pero ¿quiénes son los que lo entienden? No lo entienden porque le escuchan las cosas, pero no las disciernen espiritualmente y solo llenan sus oídos de bagatela del mundo y de conceptos equivocados de hermanos que no fueron sino cobardes para enfrentar la dificultad, cobardes para luchar las contingencias de la vida, cobardes para enfrentar las vicisitudes y cobardes para continuar en el camino y desisten y no tiene nadie que obligarlos, porque en el evangelio nadie se obliga, todos seguimos unidos, pero es por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y es de la única manera que podemos lograrlo. Esta enseñanza bíblica es extraordinaria, pero hay que tomarla en cuenta porque la misma palabra del Señor nos enseña que el cobarde, ¿qué busca? El facilismo. ¿Y qué dice cuando el cobarde busca el facilismo? Diciendo, ¡ay, Dios es amor! Dios no habla de esa manera, Dios no regaña, Dios no prohíbe, Dios concibe, Dios da, Dios entrega, de Dios se recibe. ¡Qué engaño! Y la gente que no le gusta el yugo de la palabra dice, oh, esta es la iglesia que yo necesitaba, esta es la iglesia que yo ando buscando y yo me identifico con mi pastor, yo me identifico con mis pastores, porque ay, en la otra iglesia, no, lo regañaban a uno como si el cambio fuera a través del regaño. No se trata de regañar, se trata de estorbar, de estorbar. Y ese es el principio. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que Dios es amor. Claro, claro. Con doble intención. Uno, buscar la aceptación de la gente con la predicación. Porque la gente, si no acepta la predicación, dice, a mí no me gusta ese tipo de predicación. Yo no estoy de acuerdo con esa predicación. Yo no puedo recibir esa predicación. Esa predicación no es para mí. Esa predicación no es lo que yo busco. Yo encuentro otro tipo de predicación donde me hablen que yo puedo encontrar respuestas para conseguirme mi novia bien bonita, para conseguirme mi novio bien adinerado, conseguir mi casa bien aterzonada, para conseguir lo que yo necesito para montar mi negocio, pero yo lo que no necesito ni es cambiar, ni tampoco que me estorben mi camino de pecado, porque yo no vengo aquí, a mí me señalen ni que me juzguen mi pecado, sino yo lo que quiero es tener una completa libertad. Entonces, ¿qué hacen estos apóstatas de la fe? Les predican lo que el pueblo quiere escuchar a través de la predicación. Segundo, llevarle la idea al fiel de acuerdo como el fiel piensa. Si el fiel piensa que esto es la forma que yo quiero vivir y es la forma que yo quiero escuchar y es la forma de mi iglesia que yo quiero y mi dibujo en mi pensamiento, pues nosotros muy gustosos le vamos a cumplir, nosotros le vamos a satisfacer y le vamos a encontrar. Querida audiencia, si tú estás en una iglesia como esa, analiza. Si tú tienes una iglesia donde el Señor te estorba el pecado, donde hay fundamentos de personas que tienen valor, que tienen la fe, que nos preocupamos por las personas para que cambien, nos preocupamos para que tengan una nueva forma de vivir, para que tengan una forma correcta de aceptación por las normas establecidas por Dios a través de toda la obra normativa del Señor Jesucristo, estamos haciendo un buen trabajo y estamos trabajando para llevar la gente a la salvación y no estamos trabajando para amontonarla y para darle a ellos la respuesta que carnalmente ellos esperan buscar. También encontramos sostenerlos con la fe por vista. ¿Qué es una fe por vista? Tener una fe por vista es el testimonio. Hay iglesias a nivel internacional, no diría que a nivel mundial, pero sí internacional, como la iglesia de Jesucristo es el Señor. Todas las 24 horas está llena de testimonios.
Y muchas iglesias, aparte de ellas, también hablan lo mismo. Y dicen lo mismo. Están mostrando testimonios las 24 horas porque los testimonios venden. Los testimonios traen. Cuarto, despertar la Biblia que hay en los fieles. Y quinto, el amor de Dios, apelar al amor para conseguir todo lo que la persona desea. Dios es amoroso, Dios nos ama, Dios quiere que yo no me esclavice, Dios quiere que yo vaya a la iglesia cuando puedo, yo puedo ir a la iglesia cuando me place, no tengo que estar esclavo a la gente ni metido allá entre paredes, porque ¿qué esclavitud? ¿Qué pasa con este tipo de gente? Que el cobarde no puede, porque vamos a tomar más adelante principios que están verdaderamente viviéndose en muchos lugares y nuestra iglesia no es ajena a este tipo de circunstancias. Como tercera parte, la tercera parte, la buena forma de ver el dinero, que es la siembra. Hay que sembrar. Si tú quieres que tu alma sea salva, hay que sembrar. Y mucho dinero. Tienes que sembrar para tu familia. Tienes que sembrar para tu amigo. Tienes que sembrar para tu empresa. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que vienen grandes oradores, motivadores, que mueven, masifican personas en cantidad y usan el engaño para sus fines. Y estos no son detectados porque hablan con tal énfasis, hablan con tal motivación y dan tantos testimonios que las personas no son receptivas cuando por las emociones se dejan llevar. En sus palabras, en sus consejos, son tan importantes porque miremos qué nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 5. Proverbios capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Cuando una persona no se pregunta quién es el que está al frente de el púlpito, por qué esta persona habla de esa manera y comemos entero, tragamos entero, pasamos entero, puede ser un apóstata motivador, muy bien hablado, con una sonrisa que aflora en sus labios, con una mirada tierna, muy sutil, pero en el fondo es un lobo rapaz, porque se está robando la fe del pueblo a través de contestarle lo que ellos piden, porque los consejos de los impíos son engaño, mas los pensamientos de los justos son rectitud. Una persona que predique la verdad, que viva la verdad, que enseñe la verdad, siempre le está llevando a los pies a las personas que anden con rectitud, que caminen rectamente, que hagan las cosas como se deben y se les estorba cualquier desvío que se genere a la izquierda o a la derecha, porque el camino para alcanzar la salvación tiene que ser siempre en vía recta. Esta es una enseñanza supremamente importante porque también nos enseña la palabra con sus besos, el proverbio 26, 7, 6. 27, 6. Vamos a tomar lo que nos dice la palabra en el 27, 6. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece, porque se trata de un beso traidor. Se trata de un beso que no es sincero, que detrás de esto hay engaño. Fieles son las heridas del que ama. Claro, porque si hay una herida para cambio, si hay una herida para restaurar, si hay una herida para mejorar, hay que hacerla.
¿Cuántas veces es necesario apuñalar? Hablemoslo de esa manera, aunque en términos de la medicina hay que hacer una sutura y es abrir la carne. Eso es doloroso y es además impresionante. Pero si es necesario extirpar algún tumor, hay que hacerlo. Y si lo hacemos, desde luego que estamos procurando traerle una sanidad, aunque sea dolorosa. Pero no es lo mismo cuando los besos son hipócritas y vienen de un traidor, que se besa porque es la forma de actuar, pero en su corazón no está siendo sincero, no hay realidad, sino es hipocresía que está buscando otro tipo de cosas. Esto es lo que debemos nosotros de impedir. Por eso el amor de Dios es apelar al amor para conseguir lo que se desea. Pero también la forma de ver cómo se gana el dinero y cómo se usa el engaño para sus tales fines, con sus palabras, con sus consejos, con sus besos. Y vamos a tomar el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 27. Nos enseña sobre el tema Jeremías 5, 27. Mire lo que nos habla y dice: como jaula llena de pájaros, están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. ¿Qué importa si lo ganamos ilegítimamente? ¿Qué importa si lo hicimos deshonestamente? ¿Cómo pretendemos nosotros ir a hacer las cosas? Una vez me decía una persona que estaba tan leudada y decía: yo miro esta casa y a mí me enseñó mi pastor, me enseñó mi congregación, me enseñó esta gran obra de Dios, que yo puedo tomar lo del impío. Yo quiero orar para que esa casa sea mía. Me parece muy bonita, es una casa hermosa, está muy bien terminada, debe de costar mucho dinero, pero si yo se la pido a Dios, Él me la puede conceder. Yo le contesté, le dije: tú sabes, ese dinero que de esa casa fue conseguido legítimamente, o esa casa fue conseguida con esfuerzo, fue respuesta de un trabajo de muchísimos años, ha sido una propiedad que está con un fin específico y tal vez está amparando y guardando alguna familia. ¿Cómo se te ocurre ir a pedir sobre una casa que tú no conoces de dónde es la procedencia, ni por qué la condición de encontrarse en ese lugar, solo porque tu pastor te dijo que tú puedes pedir la casa como quieras y la casa como tú la desees, sin tomar en cuenta que estos principios son únicamente lo que hay en el corazón del hombre, que hay codicia, de tener las cosas fácil, de merecer lo que nosotros no hemos trabajado, de recibir el beneficio del trabajo de otros, porque alguien irresponsablemente, estos que lamentablemente tengo que decir que son unos apóstatas de la fe, le han metido en la cabeza a personas que también con esa misma actitud de codiciosos quieren las cosas de los demás para enriquecerse sin tener ninguna clase de temor ni tampoco de aceptación de un dinero que nunca trabajaron, que nunca se esforzaron y que nunca lo ganaron, porque solamente a través de una oración poderlo conseguir. ¡Qué engaño! Ese es un engaño mentiroso, traicionero, que no es cierto, que no ayuda y que por lo tanto encontramos que es un fraude y que estos son los apóstatas de los últimos tiempos, porque estos son los que hacen con su lenguaje, engañan su corazón también en Mateo 7:22. En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 22, nos enseña lo siguiente: muchos
me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Esto que está hablando la palabra del Señor, no importa lo que hayas hecho, porque tú puedes echar demonios y puedes echar a quien se te dé la voluntad de hacerlo. Pero ¿qué importa si tu corazón no está recto? Si tu corazón no está en el orden, tú lo estás haciendo por ganancia, tú lo estás haciendo de una manera deshonesta, si tú lo estás haciendo por lucro, desde luego que tu recompensa será el desconocimiento ante la presencia de Dios, como lo está diciendo aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no es por los milagros, no es por los dones, porque son irrevocables. Es por un corazón recto, por una actitud completa, obediencia hacia Dios, y no por las actitudes, porque tú ves a una persona, habla bonito y dice, ay, yo lamentablemente las cosas no me las dieron como yo quería y las cosas que pasó en mi vida, pues no me las entendieron y yo salí mal de la empresa del Señor. ¡Qué mentirosos! Porque nunca van a decir que muchas veces se les aconsejó, muchas veces se oró para que Dios los guardara, para que Dios los lograra sostener, para que no se fueran, pero siempre en su corazón había mala cizaña, había malas palabras, contaminaron en el lugar donde ellos se encontraban, contaminaron a las personas que los escucharon, siempre mostraron inconformidad, siempre hablaron mal de sus hermanos, habló mal de sus pastores, habló mal de las cosas que lo rodeaban y sin embargo nadie conoció su vida porque no estuvo en todas partes, sino yo, y si yo lo quería mucho a esa persona. Sí, pude haberlo querido, porque nadie le está diciendo que no puede querer a las personas. Pero si tú quieres el pecado de ellos, vas por un mal camino, porque una cosa es querer a la persona y otra cosa es querer su pecado. El Señor nos ama, pero ¿sabe qué nos aparta de Él y por qué nos condena? El pecado que hay en nosotros. Esa es la verdad. Si nosotros entendemos eso, pues más fácil es nuestra vida. Desde luego que sí. Esta parte es muy importante para lograr entender. Ahora, mire, con su lengua engaña. En Romanos 13:13 podemos encontrar algo tan maravilloso, lo que nos dice la Biblia con respecto al tema. Vamos a mirar claramente lo que nos dice la palabra 3:13. Romanos 3:13. Dice la Biblia de la siguiente manera: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¡Oh, qué problema! Cuando nosotros vemos sepulcro abierto, los sepulcros no solamente se van a mantener cerrados por respeto al difunto, sino para ocultar el cadáver, porque el cadáver en descomposición, el cadáver se transfigura. Note que hay maquilladores. Un muerto no es bonito. Un muerto se pone amarillo, un muerto se transforma, pone unos ojos de espanto, y eso se lo arreglan los maquilladores. Y el hedor que hay en la descomposición es insoportable. Así como una tumba que no se cierra, así como un lugar, un sepulcro que permanece abierto, permite que quienes pasen puedan observar el panorama desolador que sus ojos pueden ver y huelen. Lo contenido, desde luego que ese hedor que expele es insoportable. La garganta de un hombre no regenerada se abre para decir palabras inmundas, palabras sucias, palabras que no van de acuerdo
a la norma de Dios y fétidas que salen de la boca de una persona maldiciente, de una persona sin recato, sin ninguna clase de temor hacia Dios, y por lo tanto se convierte en una lengua maldiciente. Por lo cual revela la contaminación, revela lo podrido que hay en su corazón. Nosotros debemos de tomar en cuenta que esta condición es supremamente seria. No se trata de tomar un camino equivocado, un evangelio. Querido oyente, querido hermano, si tú no escuchas que tu iglesia está preocupada por enderezar tu vereda, que no te predica un camino correcto como está escrito en la palabra, que la manipula para que tú escuches lo que quieres escuchar, esta doctrina no es sana, esa doctrina no es buena, esa doctrina te lleva a la condenación. Porque lo que estamos hablando, que el cobarde, es aquel que nunca se va a preocupar porque mire más adelante las controversias del cobarde. Y cuando... Nuevamente disculpas a toda la audiencia por ese pequeño bache. Hemos tenido durante la tarde varios inconvenientes técnicos, les rogamos un poco de paciencia y por ahora pues vamos a seguir adelante con la enseñanza de la cobardía. Pastor Laurentino, adelante. Muchísimas gracias, hermanita Juliet, y también de nuevo un saludo muy cordial a toda la audiencia por este retraso, pero vienen los imponderables que no podemos evitarlos y sin embargo le damos las gracias a Dios que estamos otra vez en sintonía. Querida audiencia, atentos y vamos a seguir adelante porque este tema debemos escucharlo con muchísima atención y mirar las señales de las apostasías de los últimos tiempos. No nos confiemos de pastores, no nos confiemos de hermanos, no nos confiemos de nadie. Toda persona hay que pedir testimonio porque vivimos una época supremamente complicada, muy difícil y no podemos únicamente dejar que nuestras emociones nos traicionen y si nosotros no nos arrodillamos ante la presencia de Dios, tenga la seguridad que nunca vamos a saber la verdad y esto nos va a traer serias complicaciones a nuestra vida. Es importantísimo, mi querido oyente, amigo, hermano, que te arrodilles y le preguntes a tu Señor, ¿quién es tu hermano y quién es tu pastor? Porque no todos los hermanos que digan Señor irán y entrarán en el reino de los cielos. Porque mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 13. Dice, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. No, qué tremendo saber que nadie, por más bonito que sea, porque hay gente que dice, ay, pero tan lindo que es esa persona, tan buen amigo, que ¿a ti qué te importa que sea buen amigo? Si no tiene una fe auténtica, te vas a perder con tu amigo. Esto no se trata de una persona sana en la religión, no es sana en la parte espiritual, sino es una persona altamente emocional, que no sabe distinguir de la carne y el espíritu. Los que están en el espíritu reciben en el espíritu y los que están en la carne reciben en la carne. Y eso tú lo encontrarás dentro de la iglesia. Y hay gente que sufre choque por eso, porque no entienden las cosas espirituales, no las disciernen y esto nos lleva a dificultades porque somos engañados y aceptamos el engaño porque no discernimos la verdad de la mentira. Este tema es tan importante seguirlo participando porque viene el número 4, que son las falsas sanidades, para sostener a los seguidores, los falsos profetas como el falso milagro. Mire, las falsas sanidades para sostener a los seguidores. Imagínense que cómo harían para poder sostener un poco de gente a la expectativa si no hacen una sanidad, pero la falsa sanidad no es cierta porque se ha descubierto y han hecho seguimientos a muchísimas multitudes y han encontrado que las personas no fueron ciertas, que fueron emociones. Eso me pasó a mí con un grupo de personas que yo apacentaba hace muchísimos años. Vino un extranjero chileno que a mí se me olvida y a mí me dijeron, ay pastor, pero es que usted solamente le encanta que lo escuchen a usted es una persona egoísta,
porque usted cree que es el único que tiene la verdad, y viene un ungido chileno, y viene esta persona que qué maravilla, qué prodigios tan extraordinarios, y en la ciudad de Bogotá, Colombia, en un lugar que queda por la avenida 68, que se llama el lugar de los deportes, en ese lugar vino el varón y él habló y comenzó a ministrar milagros. Una de las personas que estaba conmigo inmediatamente dijo: uy, milagro, a mí me calzó una muela y yo la tengo aquí y es con oro, y qué bueno, y pasó al frente y yo quedé sorprendido. Pues claro que sí, yo quedé sorprendido porque ve este tema tan tremendamente complicado, porque según entiendo, este es un apóstata de la fe y está haciendo milagros, y esta mujer que viene conmigo va a certificar porque da su testimonio. Dije, qué cosa tan tremenda. Cuando ella regresó, lo llamaron los hermanos, lo llamaron sus parientes y le dijeron: oye, ¿y no te acuerdas que esa muela la tenías calzada y que tú te mandaste colocar unas chispas de oro en ese lugar? Dijo: ay, verdad, se me había olvidado. Y le dije: ¿hasta dónde mueve a estas personas las emociones? Que se pasó al frente y cualquiera pudo haber dicho: no, qué milagroso. Y resulta que esta persona sí tenía una muela y tenía unas chispas de oro, pero estas ya se las habían hecho con tiempo atrás y la mujer se le había olvidado. ¿Y quién puede decir sobre estas cosas? Yo, que lo viví. Y fue cuando me quedé pensando, le dije: ¿cómo una persona como esta maneja las emociones de las personas? Miren ustedes que de ahí se muestran las falsas sanidades para sostener a sus seguidores, y vienen los falsos profetas. Tú sabes que el diablo conoce las maquetas espirituales y habla 50 y 50. Hay veces habla el 80 y 20, y hay veces pone el 30 y el 70. No importa, no atina, pero está cerca. Y esto es lo que convence al pueblo. Pero lo que viene de parte de Dios, lo que viene directamente de la obra maravillosa de Dios, no tiene porcentajes, es el 100%. Y lo que, así como le pasó a Lázaro, cuando Lázaro salió del sepulcro, él pudo corroborarlo porque era 4 días, día, y estaba completamente muerto, y él salió caminando aún envuelto en la mortaja que él había sido puesta para que quedara completamente convencido toda la audiencia que lo miraba que era un verdadero milagro. Esas son cosas muy diferentes, pero hoy la apostasía está dentro de la propia iglesia, y miren ustedes que estas falsas sanidades, estos falsos profetas, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente: 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, con gran poder. Oiga, estamos hablando de gran poder. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué nos está diciendo? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, milagros falsos. Es el poder de Satanás que se muestra en una iglesia para poder convencer a los que buscan solamente las sanidades, solamente los milagros y solamente beneplácito y solamente el favoritismo de las cosas que le traen satisfacción a su vida. Esto es lo que nosotros apreciamos de acuerdo a la palabra, porque miramos lo que dice en Mateo 24:24. ¿Y qué nos enseña Mateo 24:24? Mateo 24:24 nos dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a sus escogidos. Los anticristos profetizados. Estos son anticristos. Tienen codicia en sus corazones de plata, de dinero, tienen codicia de los bienes materiales, tienen codicia de las cosas que le traen satisfacción momentánea, pero no tienen ni más remota parte de la fe para alcanzar la salvación. Estos profetizados, anticristos profetizados, son falsos profetas, son falsos milagros y son engañadores
que traen grandes dificultades porque sus engaños solamente lo que hacen es pervertir el alma de aquellos que lo están buscando con codicia para que ningún yugo de la palabra que venga sobre su vida la pueda resistir, la pueda cambiar, generar para vivir lo que dice la palabra, un nacimiento nuevo, sino busca la satisfacción momentánea de lo que busca. Pastor, ore por mí para que yo haga ese negocio. Pero no es por el negocio, es porque es su costumbre permanente de hacerlo, porque este tipo de personas solo buscan el dinero y buscan la posibilidad de que todo lo que ellos desean siempre encuentren un respaldo de una oración dirigida a Dios para sentir la satisfacción y el deseo de enriquecerse con la dirección y con el poder de Dios. No es lo mismo cuando uno tiene buenos deseos para lograr algo que sale y nace en la voluntad de Dios. No vaya a pasar lo que le pasó a este hermanito que iba a la iglesia siempre todos los días. Aparecía diciendo durante mucho tiempo, Señor, yo no tengo cómo mantener a mi casa, socórreme un negocito para que yo pueda alimentar mi casa. Asistió la primera semana, asistió la segunda semana, asistió la tercera semana, asistió la cuarta semana, asistió el segundo mes, asistió el tercer mes, el quinto mes, el sexto mes, y el Señor le concedió el negocio. Se pasó al frente y dijo, hoy tengo que bendecir, glorificar al Señor porque me concedió el negocito que yo tanto le pedí, que tanto me incliné, que tanto le supliqué, y el Señor me contestó. Vengo a dar mi testimonio y alabar y glorificar, y todo el mundo aplaudió, todo el mundo se regocijó y todo el mundo se sintió muy feliz. Pero este hombre, nadie le conocía lo que había en su corazón. Al segundo domingo no apareció en la iglesia. Segundo domingo, la quincena, no apareció en la iglesia. Siempre se preocupa, ¿qué pasa con un hermano que no va a la iglesia? Hay que ir a visitarlo. Hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, es que lo que pasa es que el negocito me está quitando el tiempo. No, pero tienes que hacer todo lo posible porque Dios no te dio una bendición con el fin de quitarte la salvación. Él te dio fue la oportunidad de que tengas la satisfacción de cubrir con tus gastos y la misericordia de Dios te alcanza, pero tienes que... Ay, bueno, sí, yo el próximo domingo estoy. El próximo domingo no fue, al otro domingo tampoco fue, al tercer domingo no fue, al cuarto domingo no fue, y otra visita. ¿Qué pasó? No, es que mi negocio requiere tantos compromisos, me metí en muchas deudas y me metí en muchas cosas y no puedo ir. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros ir a pedir a Dios para que nos perdamos con el trabajo que tenemos, con la bendición que se convirtió en maldición, porque no supimos manejarlo, porque no supimos nosotros administrarlo y porque no supimos controlar nuestro deseo concupiscente de codicia hacia las cosas materiales? Y el Señor tuvo paciencia para pedir la bendición, pero no tuvo una planeación adecuada para encontrar el reino de Dios y para bendecirlo. Confórmate, mi querido oyente, confórmate, mi querido hermano, con lo que tú recibes, porque tal vez tú no tienes capacidad para manejar ni recibir lo que Dios te entrega, porque tal vez Dios es justo. Y querido hermano, si tú no has escuchado la respuesta de tu petición por las cosas que tú deseas de dinero, es posible que Dios no te las conteste, porque si tú no lo sabes manejar, con eso te vas a perder. Y si esto no te cae bien, pues entonces no te están enseñando bien. Y esto pues no es para que tú lo discutas, sino más bien que con el engaño testifican la mentira, pero el cobarde vende la fe de Cristo por dinero. A él no le importa. Hace muchos años me pasó una de las historias y estaba rodeado de un poco de gente y entre ellos habían algunos satanistas. Y ellos me dijeron, no, pastor, es que es fácil.
para personas que quieren trabajar y que quieran ver rendir a su iglesia. Solamente tiene es que proponerlo y tiene que tener presente que esto se puede lograr de una manera muy fácil. No es difícil, pero si lo hace, tiene que hablar de Cristo, pero solo el amor. Tiene que hablar de las sanidades y tiene que hablar de los milagros, tiene que hablar de las profecías, pero no tiene que hablar de arrepentimiento. Y yo le dije, esa doctrina es del diablo, esa doctrina no es de Dios. Porque tentadores que hay en el mundo, muchísimos, que le sirven al diablo y que muchos pastores codiciosos permiten vender su fe por dinero. La preocupación de traer más gente no más que es un deseo de evangelizar. Hay que evangelizar. Sí, es bueno llevar gente, es bueno tener en la iglesia. Nosotros no tenemos una iglesia numerosa, no tenemos una iglesia grande, pero le damos la gloria a Dios que si las personas que Dios pone en el ministerio son de dificultad para convencer que andan por caminos extraviados, me pregunto, ¿cuántas personas entre mayor gente haya, más difícil es convencerlos? Si no convencemos a los que tenemos, más difícil convencer a una muchedumbre. Es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo. Yo fui, pero no fui a las muchedumbres, porque Él les dijo claramente, mi reino no es comida ni tampoco es bebida, porque muchos de los que iban allá iban por curiosidad, iban por recibir de parte de Dios beneficios, pero nunca iban por la fe, nunca iban para cambiar, y Dios les descubrió sus corazones e hizo milagros a multitudes y no los convenció. Los que realmente se convencieron fueron pocos, poquísimos. Esto nos da a nosotros a entender que a las multitudes no eran el gobierno de Jesucristo, ni era el lugar donde Él ponía su esperanza, porque aunque eran muchos, Él los exhortó y les dijo, porque mi reino no es comida, ni es bebida, ni milagrería, y sin embargo, Él hizo unos milagros extraordinarios como la multiplicación de los panes, porque, oh, qué manera de llevarse la multiplicación de los panes, una levadura que lo llevan y manipulan la palabra para convencer a muchos que ni siquiera disciernan qué fue lo que pasó con la multiplicación de los panes y de los peces. La palabra de Dios relata que ellos duraron caminando por el desierto 3 días, que estaban agotados, estaban exhaustos, estaban completamente lazos, ellos estaban ya exánimes en el camino y ellos no encontraban un reposo en el desierto y el Señor Jesucristo les preguntó, les dijo, ¿tenéis hambre? Todos tenían hambre y les dijo, ¿quién tiene plata para comprar comida? Y no reunían sino creo que 2 denarios, no me acuerdo bien, pero ustedes notarán la multiplicación de los panes, ahí dice que no había dinero. Le preguntaron cuál es el lugar más cercano de abastecimiento para comprar pan para todos estos. Le dijo, estamos distantes porque estamos en un desierto. Alzó los ojos al cielo y le dijo, Señor, este pueblo está desfalleciendo por hambre y necesita alimento. Pero era una necesidad sentida, no era un milagro para cautivar a la gente, no era un milagro para descrestar a la gente, no era un milagro para convencer a la gente, era un milagro que el Señor hacía porque era una necesidad sentida, porque la gente, dice la Biblia, que estaba desmayando en el desierto de hambre. Es muy diferente. Y el Señor les trajo la multiplicación de los panes y de los peces, y sobró. Pero qué diferencia, ¿verdad? Y otros van es a pedir de gula para pedir más, y aquellos que son apóstatas de la fe le conceden lo que ellos le pidan. Lo importante es que se congreguen con ellos y que puedan hacer sus aportes que ellos necesitan. La preocupación de traer más gente no es con el deseo de evangelizar, no, es dejar que las personas vengan a mí porque traen consigo el dinero.
Y ese dinero es el que nosotros vamos detrás de él. El cobarde no habla de arrepentimiento, dejan el arrepentimiento, que lo dice la segunda de Corintios 3, 13. La segunda de Corintios 13:3. Vamos a tomarlo y vamos a buscarlo. Y buscamos también Hechos 8:22. Y vamos a encontrar aquí muchas respuestas. Ojo, porque estamos en una iglesia y hay apóstatas y ni siquiera nos damos cuenta cuáles son los apóstatas. Capítulo 13, versículo 3. ¿Qué buscáis? Una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. La prueba de que habla Cristo aquí en Corintios todavía es que buscaba pruebas de que Pablo era un apóstol y que serían sometidos a la disciplina. Es probable que recibieran mucho más de lo que pensaban, porque Pablo iba a usar la autoridad y poder apostólicos para tratar a la persona cualquier pecado y rebelión que se encontrara. Entonces, cuando nosotros tomamos la enseñanza y tomamos lo que nos habla, vamos a buscar el arrepentimiento en el capítulo 8, versículo 22, en el libro de los Hechos 8:22. Vamos a tomarlo y vamos a escudriñarlo. 8:22. Dice la palabra de Dios: arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No habla de que sea seguro, habla de que quizá, una probabilidad, porque las cosas de arrepentimiento tienen que ir acompañadas con un corazón contrito y humillado. Y sabe que estos apóstatas no hablan de arrepentimiento. Hay personas que quieren renovar, dizque la doctrina de la iglesia. Óigame bien, quieren renovar la doctrina de la iglesia porque dicen, no es que estamos en una nueva dispensación y estamos hablando cosas nuevas, porque ahora hay empeño y algunas cosas se están modificando. El mundo puede hacer lo que quiera, pero que esté delante de la presencia de Dios bien y pidiendo directamente de parte de Dios su aprobación y que Dios apruebe la apostasía, Él jamás lo hará, sino que estos caerán y serán reverdecidos como en la mañana, como la hierba, pero serán asolados como cuando la hierba le cae la solanía, terminan marchitos. Esto no es algo que va a permanecer. Esto es algo que va a traer. Hay que buscar a Cristo. Juan 14:23. 14:23 nos dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama mi palabra guardará. Oiga, qué interesante. Escucha, mi palabra guardará. No se trata aquí de vivir una palabra leudada, no una palabra manipulada. Es la palabra de Dios pura, como está escrita, no como el pueblo quiere escucharla, ni como estos manipuladores y estos trasquiladores están usando este remedio para descrestar, para poder llevar a la gente al engaño. En el libro vamos a tomar el 14:15. 14:15. Si me amáis, si me amáis, qué expresión tan grande del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios no es decirle, ay, cómo amo a Dios, yo como amo a Dios, ay, yo sí amo a Dios. No, si verdaderamente tú dices amar a Dios, guarda los mandamientos, cumple los mandamientos. Guardad los mandamientos no significa meterlos en un cofre, no significa meterlos debajo de la cabecera, no significa meterlos entre el colchón, significa atesorarlos en el corazón y ponerlos por obra. Este es el mandamiento, esa es la obra. El cobarde tiene en el corazón la codicia.
El vivir bien, sin afugias, sin estrechez, sin incomodidad, planeando estrategias permanentes para predicarles a sus seguidores, inculcándoles la codicia del buen vivir con Dios. Tú tienes que vivir con Dios, excelente. Tú tienes que estar bien con Dios porque Dios te bendice en gran manera y te concede las peticiones del corazón y comienzan a manipular la palabra con versículos, ayudándoles a despertar la codicia con las siembras. Si tú, mis querido hermano, siembras, y tú siembras 1 millón, recibirás 20 millones. Y claro, y qué lotería. Y la gente que es codiciosa dice, yo si siembro 1 millón y ganarme toda esa cantidad de plata, hay otros que lo dicen, yo me conformaría con sembrar 1 millón y recoger otro. Eso se llama despertar la codicia. Los cobardes dicen, como el Señor me bendice, mire cómo me bendice. Si supiera mi bendición, si supiera cómo Dios me bendice, mi casa, mi carro, quiero que me lo vean. ¿Sabe qué? Voy a tener un carro nuevo, voy a tener un nuevo carro, se lo voy a presentar para que ustedes lo conozcan, para que sepan cómo Dios a mí me bendice. Y también tengo finca. Y también tengo comida en los mejores lugares, me puedo abastecer de los mejores sitios y tengo banqueteros que me atienden, que me sirven y piscinas y tengo un reloj de oro estupendo, un Omega, tengo un Guachirone Constantin, yo tengo cualquier cantidad de cosas, equipos de tecnología, pero de alta tecnología. Ustedes lo pueden ver. Mire, camíname. Eso se llama fe por vista. Entonces la gente se deslumbra y dice, qué hermoso, qué bendición, qué iglesia tan próspera. Oiga, invíteme allá, porque la codicia se despierta. Qué hermoso, ¿no? Estos son los cobardes. Y ellos le dicen, oiga, pero le estorban el pecado, le dirigen el camino. Señor, oiga, señor pastor, y a mí me gusta esta niña. Ay, ore por ella, ore por ella. La niña le dice, ay, a mí me gusta este muchacho, está tan bien peinado y tan bien vestido. Ora por él, que el Señor te lo concede, porque el Señor dice que él concede las peticiones de tu corazón perverso. Oiga, qué bueno, ¿no? Oiga, qué maravilla, qué gran doctrina que nos traen estos especuladores del Evangelio, estos ladrones de la fe. Estos ladrones de la fe. Y eso están en nuestras propias iglesias. Es por eso que el cobarde dice, yo tengo mucho que mostrar, porque emplean la fe por vista. Ustedes lo pueden lograr si lo creen como lo creo yo, y Dios está conmigo, y aquí están los frutos de lo que yo he recibido de parte del Señor. Un hermano, un pastor que vive la fe, está en tribulación permanente. Hermano, ¿qué pasa? Estoy en un desierto, hermano. Porque Dios no le está interesando que tú atesores en esta tierra. Dios lo que está preocupado es para que atesores en el reino de los cielos, donde el ladrón no hurta, donde el orín no corroe, porque el atesorar en el reino de los cielos es completamente diferente que aquí en la tierra, donde el ladrón roba y donde el orín, ¿verdad?, corroe. Dicen, esos pobrecitos están en pecado. Ay, esos pobrecitos que están en esa iglesia cristiana trina Cristo es. Ay, están en pecado porque no están completamente bendecidos. Y mira, voy a consolarlos. Pobrecitos, pobrecitos, los voy a aconsejar que vayan a mi iglesia, que allá sí somos prosperados. Me acuerdo tanto que una mujer hace muchos años me dijo, pastor, a mí no me gusta su predicación. Usted, pastor, está muy desviado. Cristo no obra así. Y me dijo, un día pasado como un año, me la encontré en cierto determinado lugar
Y me dijo, pastor, mírame. Entonces yo la miré, me dijo, ¿qué tal le parece? Vestido nuevo, cartera nueva. Esta iglesia sí estoy prosperado. Le dije, mujer insensata, ¿no pretendes tú alcanzar la gloria de Dios con lo que perece? Esta cosa es superficial y el diablo también prospera, pero tú no estás prosperando tu alma. Te pregunto, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué hay de ese vacío que vives en tu corazón angustiada? Está completamente derrotada. Y la mujer se calló. Porque es que la gente que no discierne piensa que si yo puedo mostrar mi prosperidad por lo que veo que es una fe por vista, pues podemos decir que vamos por el camino correcto. Así somos. La persona cobarde sabe qué hace en la iglesia, es permisiva. Ay, no, pero esta hermanita no. Ay, es que él ya viene, me dice a mí, pero es que la hermanita, yo no la corrijo porque es que, no, si yo la corrijo me hace mala cara, ya no soy su parche, ya no soy su amiga, ya no soy la persona que me tiene en cuenta, entonces yo pierdo la confianza. Oiga, está trabajando para su carne, nunca trabajará para Dios, ni ayudará a su hermana a corregir el pecado, porque toda persona que es llamada para servir en la obra del Señor es para llevar almas a la salvación. La persona permisiva teme amonestar el pecado porque cree que la fiel se va de la iglesia no por amor a la persona, no es por amor a la persona, desde luego que no, porque teme que deje los dineros en otro lugar que no son el sitio donde se encuentra. La apostasía más fuerte está llegando poco a poco con milagros, falsas profecías, falsas ideas y falsas cosas. Miren ustedes, el cobarde no pone en orden en ninguna situación. Todas las faltas graves las pasa por alto. No, pero es que yo no lo puedo juzgar. Es que no se trata de que a una persona se le quite la cabeza por la falta. No. Quiero aclarar. Hay que amonestar y hay que dar un tiempo prudencial para cambio. Pero si la persona, dice la Biblia, que ella se le llama, se le amonesta, que pone testigos y se deja constancia y se le dan 3 pasos. Y si no cumple esa función, se le declara gentil. ¿Qué quiere decir, mi querida audiencia? Que se le está poniendo en disciplina para que cambie su vida, porque no se trata de buscarle el beneficio a la gente, ni tampoco dejarla permisa, porque a mí me ofende en gran manera cuando las personas fallan a su palabra, son mentirosos, hacen miles de tretas para lograr evitar su responsabilidad. Pues yo les llamo la atención, pero llamarle la atención no significa obligarlos, sino yo los dejo. Y si no quieren ser mis amigos, pues no puedo ser su amigo, pero yo cumplo. Yo cumplo con llevar a cabo mi trabajo. Yo cumplo para llevar el principio de la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Cómo se lleva la palabra? Pues muy fácil. Dice el libro de Ezequiel, muy específico en el capítulo 3, lo siguiente. ¿Qué dice el libro de Ezequiel, capítulo 3? Dice lo siguiente. Mire lo que dice. Aconteció que al cabo de 7 días vino palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues tú, la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Esto se llama de que toda persona tiene que ser fiel, porque hay muchos ministros infieles que no tienen responsabilidad y están siendo advertidos, porque muchos de ellos, aunque vengan a hacer lo que les place aquí en la vida, ante la presencia de Dios, el día que fallezcan, el día que Dios decrete su muerte, tendrán que darle cuentas de todo lo bueno
todo lo malo y de todas las omisiones. Y dice más adelante, pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero si al justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y yo pusiere tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, y en su pecado morirá, y si sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de su mano. Y si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. ¿Qué quiere decir? Es obligación hacerlo. Es incluso ayudarle al impío, al que no conoce la verdad, y decirle, deje de actuar así porque tú estás perdiendo el reino de los cielos. Si él no te acepta, no importa, el yugo se te quita, pero él pagará por su culpa. Miren lo importante que es esto. Eso es muy importante. El cobarde no pone en orden ninguna situación. El cobarde se le pregunta, ¿usted qué opina? No, yo nada. ¿Y usted por qué no opina? Porque no se me da la gana. ¿Y por qué? Porque yo solamente vengo aquí a hacer estorbo y a hacer mala cara, pero yo no vengo a resolver problemas. Todas las faltas grandes las pasa por alto, consintiendo todo desatino que cometen, la cobardía. ¿Qué alcance tiene en tu vida? ¿Qué alcance tiene en tu vida? ¿Qué alcance tiene en tu vida? El cobarde no quiere que la gente tenga miedo, que no quiere que tenga miedo al pecado, no quiere que le tenga miedo al infierno, no tiene miedo a los juicios de Dios. El cobarde no quiere que tenga miedo porque el miedo lo tiene él para decírselo a la gente. Mucho menos enemigos por causa de la fe, porque él dice, no, si yo le hablo a la gente no me van a hablar, si yo le hablo a la gente no me van a tener en cuenta, no voy a ser su gran amigo, yo no voy a ser su confidente, él me va a mí a excluir de las amistades, me va a sacar del Face. Oiga, qué tristeza, ¿no? Que seamos tan carnales y que, verdad, no tengamos en cuenta la misericordia y el amor de Dios. Mucho menos que tengamos enemigos por causa de la fe. Cuida muy bien los intereses personales, los intereses que tiene personalmente, claro, porque yo no tengo interés de hacerle daño a nadie, yo no tengo interés en amonestar a nadie, yo no tengo interés en corregir a nadie, porque de pronto yo corrijo a alguien y me va a decir, ¿usted qué le importa? ¿Usted en qué se mete en mi vida? Entonces esa palabra a mí no me va a gustar, me va a ofender, y yo ¿por qué tengo que aguantarme su insulto? Yo no tengo nada que hacer. Entonces, ¿dónde está el vituperio por causa de Cristo? Porque cuando tú amonestas, no estás amonestando por tu cuenta, porque tú no tienes nada por qué amonestar, pero por tu fe sí amonestas el pecado de los demás y es necesario entenderlo. Por esa causa de la fe, cuida muy bien los intereses, pero los intereses personales, porque siente miedo al rechazo, a que lo rechace la gente, a que no tenga participación con la gente, a que no tenga acceso a la gente, a que no participe la gente contigo. Por miedo, pero es un miedo colosal de perder los ingresos que viene de la gente de la iglesia, porque dice, si yo daño a ese diezmador, ay, le hago daño. Y esa platica sí que le hace falta, porque esos milloncitos, ay, yo me los digiero con tanta tranquilidad. Nuestra empresa es de Dios, nuestra empresa es bella, nuestra empresa es de trabajo, nuestra empresa es hacer tamales. Qué lindo, qué hermoso y qué glorioso que es mostrarle al pueblo que nosotros vendemos tamales. Y no necesitamos esquilmar, no necesitamos esquilmar las ovejas para quitarles la lana. La lana en sentido figurado es quitarles el billete, quitarles el dinero. Trabajamos, somos trabajadores recursivos. Una manotadita de personas, bendigo a todas las personas que venden los tamales. Bendigo a las personas que aceptan la venta de los tamales. No los que trabajan por obligación, sino los que trabajan con amor. Estos los bendigo desde acá. La persona cobarde apaga la fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen las tribulaciones y cuando vienen las promesas a largo plazo, cuando vienen las dificultades, los maltratos, cuando tiene que pasar por un desierto, no saca la fuerza de la debilidad.
no trabaja para luchar, no trabaja para poder vencer, sino únicamente se vuelve un buzón de quejas y una conmiseración absoluta. ¿Cómo estás? No, sufriendo. Ay, yo no sé qué voy a hacer en esta vida, yo no sé qué voy a pasar, estoy pasando una dificultad y pone una cara lánguida. Es como cuando dice el Señor que los hipócritas demudan su rostro cuando están ayunando. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy ayunando. Y pone una cara de muerto en vida. Oiga, qué hipócritas, ¿verdad? Pero no es para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Para decirle, yo sí ayuno ante los ojos de Dios. Pero lastimeramente están poniendo una cara de muertos vivientes. Esto nos muestra que este tipo de personas no son las buenas. Querido hermano, les dijimos en esta mañana que íbamos a hablar sobre la cobardía. Ah, qué cobardía, ¿no? Qué interesante que es la cobardía. Hay mucho cobarde que no se atreve a hablar en la iglesia. Y uno le dice, ¿usted por qué no habla? Ah, yo no sé. ¿Usted por qué no actúa? Ah, yo no sé. ¿Usted qué piensa? Ah, yo no sé. ¿Y usted por qué vive? Ah, yo no sé. ¿Y usted por qué se va a morir? Yo no sé. No sabe nada, pero sin embargo come todos los días. No saca fuerza de la debilidad para recibir lo prometido. Se necesita esfuerzo. El Señor le dijo al pueblo de Israel, yo te voy a llevar a la tierra prometida. Pero la tierra prometida no era cargarlos, ir a llevarlos y ponerlos allá para que disfrutaran. Ellos tenían que tener un acto de fe obediente a Dios para lograr encontrar la respuesta en el Dios mismo a través de la obediencia, con fe, amando lo que Dios les daba y aceptando lo que Dios les estaba entregando. Pero como ellos comenzaron a murmurar, como ellos mostraron insatisfacción, como ellos generaron rebeliones en el mundo espiritual y en el mundo material, desde luego que ellos perdieron la bendición y esos 40 días Dios los castigó 1 año por cada día y se terminó 40 años. Si nosotros no sabemos pasar un desierto, entonces lo único que hacemos es ampliar completamente la prueba. Hoy el mundo está pasando una prueba, este coronavirus, esta dificultad que hoy vivimos y toda la tendencia que hay de sufrimiento y de pena es porque la gente, a pesar de todo, no se arrepiente. La gente viene a la iglesia, hace una exclamación momentánea, emocional, pero mañana ya no están y sin embargo el Señor nos atrae a través de las dificultades, pero sin embargo el corazón del ser humano responde con dureza. No quiere dejarse enseñar, no quiere dejarse ministrar por el poder maravilloso de la grandeza especial del Señor. Grandes dificultades que se necesita la fe, se necesita creer, se necesita pelear, se necesita luchar, se necesita esperar en el tiempo a Dios. A mí me preguntan, yo que a usted, pastor, ¿por qué es tan fresco? ¿Cuál fresco? Yo no tengo ninguna frescura, solo que yo le pido a Dios que me dé la fe para saber esperar en el tiempo de Dios. Porque mucha gente me dice, ¿y usted por qué no da la cara? Pues yo le estoy dando la cara. Lo que pasa es que yo no puedo ir a arreglar los problemas si no son en el tiempo de Dios. Porque Dios es el único que sabe cuál es el tiempo justo y es el tiempo real que Dios determina en el campo espiritual. ¿Cómo pretende que un simple mortal, un hombre como yo, un hombre de una raza caída, vaya a poner condiciones? Eso no cabe en una mente espiritual, eso cabe en una mente carnal. Entonces el Señor nos invita, es para que nosotros tengamos decisiones, porque el cobarde, ¿sabe qué hace? El cobarde no enfrenta decisiones que requieren valor para defender la obra de Dios. No. Ese es simplemente el son que le toca en baile. Si tiene que hacer alianzas y tiene que traer a los que son apóstatas de la fe y los que a ellos les gusta que hagan apostasía de la fe, yo me uno con ellos. A mí lo importante es sobrevivir. A mí no me importan las almas para llevarles a la salvación. Ellos hablan de un amor, pero un amor falso, un amor mentiroso, un amor que no es real.
Dice, yo me preocupo por las almas. No, no se preocupa por las almas, se preocupa por sus intereses, pero las almas son su excusa para poder llevar a la demás gente. Eso es un engaño mentiroso. Eso no es verdad. El cobarde, el apóstata, es el que le tiene amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10 nos enseña lo siguiente. Y dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es lo que se llama el aprecio y el efecto de tener muchísima plata. Es un pecado específico que se presenta en todos los que son los falsos maestros, los que quieren vivir tranquilamente y venden su fe para recoger muchos diezmos. Y yo vivo de los diezmos, el trabajo a mí no me gusta. Yo quiero tener mucho dinero y quiero tener muchos diezmos. Y por esa forma de pensar, venden su fe. Qué triste, ¿no? El dinero en sí mismo no es que sea malo ni perverso, no. Es el amor que se le puede tener al dinero. Es lo que nosotros tengamos que vender. Es la forma como nosotros lo podamos conseguir. Eso es lo que es perverso, eso es lo que es malo. Porque el dinero en sí mismo es una de las formas más preciosas que el Señor nos ha dado en la tierra para poder obtener lo que necesitamos para subsistir. Es eso lo que el Señor nos habla. Tanto que el Señor lo que nos está mostrando es que condena el que ama el dinero, porque amar el dinero de la forma incorrecta lo lleva a acciones incorrectas, lo lleva a hacer trampas, a engañar, aranero, una persona que no es confiable, un tramposo por obtener dinero y vende la fe, un apóstata, y por eso tiene una condenación tan, pero tan fuerte que va a la condenación eterna. Por eso es que los falsos maestros se caracterizan, porque de esa manera se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Una verdadera fe cristiana. No se trata de negar. El diezmo es de Dios. Hay que darlo. Pero si no alcanza, hay que trabajar. Además, es honroso trabajar, porque las personas que están bajo la protección de Dios ganan su sustento, como es el mandamiento desde el principio de la creación. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es un mandamiento. Y eso hay apóstatas en la fe. Hay apóstatas, pero apóstatas que dejaron de buscar las cosas de Dios, hacer las cosas de Dios, amonestar las cosas de Dios, corregir las cosas de Dios, hacer lo que Dios les demandó por estar buscando el dinero. Y eso es lo que el Señor castiga. Eso es lo que el Señor no quiere. Eso es lo que el Señor nos demanda. Entonces, no amamos a las personas. Eso no se trata de amor a las personas. Amamos lo que las personas aportan en dinero. Qué diferencia, ¿verdad? Amamos. Y por eso nosotros, a mí me encanta que me digan, hola, vende tamales. Porque qué manera tan digna de darle de comer al hambriento, de nutrirlo, y nosotros de eso ganar un salario. Qué hermoso, ¿verdad? Y sí, diezmar es un mandamiento y hay que hacerlo. Pero cuando tenemos una feligresía tan escasa y tan pobre, pues tenemos que vender tamales. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Los pensamientos es como poder anchar la iglesia a lo ancho, pero no a lo alto. Es a lo ancho. Siempre es a lo ancho. ¿Cuántas personas cabe? Hace mucho tiempo yo
pertenecía a una asociación de pastores. Yo me reunía con 20, 25, 27, 28 pastores y ellos en su sentido casi generalizado, digo casi, decían, oh, yo ya tengo la estrategia para ensanchar mi iglesia. Oye, ¿cuánto es que tu iglesia? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Tu iglesia cuánto me dijiste? Que tú tienes 100. Ah, no. Yo con 100, yo no puedo vivir, no. ¿Y tú cuánto tienes? 500, bueno, 500, bueno, pero yo no me atrevería con 500. ¿Cuánto tienes tú? 1000. Ah, bueno, ya con 1000, sí, ya con 1000, sí, con 1000 miembros, sí. Bueno, ya con 1000 se puede vivir mejor. No, qué pastorzazos. No, pues yo quedé sorprendido. Yo dije, no, por eso me retiré. A mí después una persona se me apareció en el camino y quiso exhortarme. Me dijo, si usted no pertenece a una asociación de pastores, usted no está cumpliendo las normas de ley. Y le dije a la persona, le dije, mi hermanita, qué poco conoces de las cosas de Dios y especialmente qué poco conoces del carácter de muchos pastores. No de todos, porque yo sé que hay verdaderamente siervos de Dios. Pero el único que da testimonio de esos verdaderos siervos de Dios es Dios. Y el que se arrodilla es el único que sabe quién es un verdadero siervo. ¿Quién es un verdadero siervo? Y esto es lo que nosotros debemos de dar, es lo que debemos hacer. Recordar cómo recordamos. Bien, ahora no se trata de tener mucha gente, no con el deseo de llevarlos a la oración, no. Es para tener una cantidad de gente porque hacen el presupuesto. Entre más gente tenga, oh, mucha más plata tengo. Nosotros aquí con escasos le pedimos a Dios casi de rodillas a la gente que venga, pero solo los espirituales vienen y se arrodillan porque no les gusta que les hablen sobre el cambiar la vida, el de hacer lo correcto, sino más bien que les prometan cosas que son humanas, que son carnales. Y por eso en el libro de Ezequiel, capítulo 24, hay una exhortación tan tremenda porque en todas las épocas, Ezequiel 34, ha tenido una dificultad tan tremenda que voy a compartirles a ustedes ya para terminar, porque ya estamos cerca para terminar. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel! ¡Ay de los pastores en Colombia! ¡Ay de los pastores que están en las diferentes iglesias que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? La engordada de Goyas, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis las débiles, no curasteis a la enferma, no vendasteis a la pierna quebrada, no volvisteis el redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñoreado con ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por allá, por falta de pastos, son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, por todo el collado, altos y de la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien la preguntara. Escuche, pastores, oí mi palabra, Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño, no para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni pastores. Buscaron mis ovejas, sino que mis pastores se apacentaron a sí mismos. No apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, la palabra de Jehová, así ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y haré dejar y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismo, mas yo libraré mis ovejas de mi boca y no les serán más por comida. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que de acuerdo a la enseñanza que el Señor nos da es que el mismo Señor apacentará. La diferencia de los líderes que se aprovechan de aquellos apóstatas que quieren esquirlar a las ovejas solo por satisfacción de sí mismos, Dios hará provisión perfecta de las necesidades de las ovejas de su pueblo. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 23, cuando el Señor nos habla que Él va a apacentar a su grey. Esto ha sido un día maravilloso, mi querida audiencia, porque hemos compartido una palabra
que el Señor les dijo a cada uno de ustedes que hoy hablaría sobre aquellos que son cobardes. La palabra cobarde tiene muchas definiciones, pero quiero recordarles a todos que la cobardía es carencia de valor o entereza de ánimo. Dieron sobradas muestras de cobardía al huir de esa forma ante el peligro. Esto es un acto verdadero de la persona que es cobarde. La codicia es un deseo apetitoso, ansioso y excesivo de bienes, de riquezas. Un avaro cuya codicia no tiene límite. Avaricia es codicia, es avidez, es riquezas en negocios turbios por avaricia. Todo esto es lo que el Señor nos enseña, y la apostasía es una negación de la fe cristiana, el abandono de las creencias en que uno ha sido educado, ha sido formado y ha sido enseñado. Una persona que tiene temor es un sentimiento de inquietud, miedo, que provoca la necesidad de huir ante algún hecho de dificultad. Se coge uno duro porque piensa que el mal le vino encima, porque es demasiado temeroso. No solamente lleva a las personas a que hagan lo mismo, sino que uno también corre grandes riesgos, no por el riesgo, sino por el temor que está en su corazón. Creo que ha sido un día maravilloso y quiero invitarlos a ustedes, mi querida audiencia, para que ustedes se sumen en la cuenta de Scotiabank de 730 207 611 6. Repito, 730 2076 116, cuenta de ahorros Scotiabank Colpatri. También que no tenemos, ni avisamos con tiempo, que no tenemos misioneros, pastores, profetas, que por ninguna parte del mundo están sirviendo bajo la cobertura de la Iglesia Cristiana Trina, y la Iglesia Cristiana Trina no tiene añadido el nombre de internacional. El nombre que tiene es Iglesia Cristiana Trina Cristo es. Esa es su nombre, es su rótulo, y eso está autorizado, patentado por el Ministerio del Interior, y es única iglesia a nivel latinoamericano y a nivel colombiano que figura con ese nombre, y es autorizado por el Ministerio del Interior. He tenido la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes. En el máster está la hermanita Juliet Alejandra López Barbosa, acompañándome en la parte técnica David Felipe López Barbosa, para llevarle estas ondas a toda la audiencia que escucha en Latinoamérica, también en Colombia. Saludos especiales a la ciudad de Cali, a la ciudad de Medellín, a la ciudad de Bucaramanga, a la ciudad de Villavicencio, y a todos mis hermanos de la ciudad de Bogotá. Un abrazo de amigo, un abrazo de su pastor. Les mando cariñosamente, y adelante con firmeza, y que Dios nos tiene guardados bajo sus alitas, y en el tiempo del Señor nos reunirá con fe y adelante. En este día los bendigo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya nos despedimos en la tarde de hoy. Los animamos para que durante la semana estén muy conectados con nuestra programación 24/7. Por ahora nos despedimos. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Hasta una próxima emisión, si así Dios lo permite.
Bendiciones para todos. Escúchenos en www.encaminameradio.com. La palabra de Dios a tu alcance.